Así que la justificación por la fe y la doctrina del tormento eterno. Puede que se pregunten, ¿cómo se conectan estos dos temas? Y vamos a ver que se conectan mucho. Lo primero que vamos a hacer, y esto es un estudio hoy, amén. Este es un estudio bíblico. Vamos a ver varios versículos, vamos a ver muchos versículos, pero vamos a tocar algunos temas clave muy importantes. Entonces, lo primero que quiero hacer es, vayamos a Génesis capítulo 15 y versículo 4. Génesis 15, versículo 4, la Biblia dice aquí, y he aquí la palabra de Jehová vino a él, diciendo, este no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propias entrañas será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó en Jehová y se lo contó por justicia. Bien, entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos viendo, lo primero que queremos entender es qué es la justificación por la fe. Y el individuo al que acudir cuando buscamos entender este tema de la justificación por la fe es Abraham. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que queremos hacer un par de preguntas sencillas y es esto. En primer lugar, ¿qué creyó Abraham? ¿Qué creyó Abraham? Bueno, el versículo que acabamos de leer señaló claramente que a Abraham se le dijo que iba a tener un hijo. Y este niño sería el heredero, sería el primero de un gran número de descendientes. Entonces, sabemos que Abraham pasa muchos años sin recibir sin recibir a este niño, pero en su vejez el niño nace. ¿Qué está creyendo Abraham aquí? Rakisha dice que creyó en la palabra de Dios. Clint dice que creyó en la profecía. Todas respuestas muy buenas, pero quiero señalar algo muy específico. Patty dice la promesa de Dios. Permítanme señalar algo muy específico aquí y es esto, que en lo que Abraham creyó fue en un nacimiento milagroso. Pongan eso en el chat, por favor. Pongan las palabras en el chat, nacimiento milagroso. Abraham creyó en un nacimiento milagroso y entendemos que este nacimiento milagroso de Isaac fue una prefiguración del nacimiento milagroso de Jesús. Así que no es solo que Dios dijo cualquier cosa y Abraham dijo, ok, lo creo. Fue la promesa sobre un nacimiento milagroso. ¿Qué nos significa eso? La justificación por la fe. Creer lo que Dios dice y que eso sea contado por justicia gira en torno a creer que Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Pongan un 1 en el chat si eso tiene sentido hasta ahora. Es creer en el nacimiento milagroso de Jesús que vendría a este mundo para justificarnos. Entonces vemos, número 1, Abraham creyó en un nacimiento milagroso que fue una prefiguración del nacimiento de Jesús. Pero hay algo más, En el libro de Hebreos, quedémonos en el libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 22 y versículo 11. En Génesis 22, versículo 11, la Biblia dice, y el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Ahora ustedes saben lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Por qué el ángel de repente llama a Abraham? Bueno, es porque Abraham está a punto de sacrificar a Isaac. Escuchen lo que dice la Biblia. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí, un carnero detrás de él, enredado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces,
Lo que quiero que entiendan aquí es que Abraham no solo creyó en un nacimiento milagroso, sino que también creyó mientras el cuchillo bajaba. Abraham cree que aunque su hijo está a punto de morir, este es el mismo hijo que producirá una gran multitud. Esto significa que Abraham realmente creyó firmemente en el gran poder de la resurrección de Dios. Abraham creyó escuchen con atención, en Isaac, en su nacimiento, su casi muerte y su resurrección. Abraham fue contado justo porque creyó en esas dos cosas. El nacimiento milagroso y luego la muerte, sepultura y resurrección fue una señal de fe. Dios dice, está bien Abraham, detente. Ahora sé. Ahora sé. ¿Qué crees? Ahora sé. Así es, Clint, algo que nunca se había hecho antes. Ahora sé. Entonces, cuando la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe, ¿fue justificado por la fe en qué? Por la fe, sí, en la palabra de Dios, pero particularmente en el nacimiento, vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Él lo creyó y le fue contado por justicia. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Noten esto. Considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, ¿lo captan? La Biblia literalmente nos está diciendo aquí que Abraham creyó que Dios lo levantaría de entre los muertos. Abraham creyó en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Fue una figura de las cosas por venir. Bien, entonces, ahora que entendemos esto, la Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este es un fundamento de la fe, la creencia de que Jesús murió y resucitó. Bien, los estoy llevando a un punto con esto. Así que por favor, sigan esto con atención. La justificación por la fe es la creencia en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Tú crees y te es contado por justicia porque la creencia es una creencia muy poderosa. Ahora, noten conmigo Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe, nos dice el texto. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la Biblia nos está diciendo que es el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, dado por el Espíritu Santo. Somos justificados por la fe y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. La justificación por la fe tiene mucho que ver con el amor de Dios. Por favor, tengan eso en mente. Ahora noten el siguiente versículo. ¿Por qué dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones? El versículo 6 dice, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Entonces, somos justificados por la fe en la creencia de que Cristo murió por los impíos. Y en su muerte por los impíos, eso es lo que derrama el amor de Dios en nuestros corazones, porque demuestra la manifestación del amor en la cruz, en que Cristo murió. Romanos 5, versículo 7. Porque apenas morirá alguno por un justo,
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bien, acabo de leer mucho ahí. Permítame desglosarlo para ustedes. La Biblia dice en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, lo que significa que somos justificados por su acto de derramar su sangre, de morir por nosotros. Miren esto. Somos justificados por su sangre y salvos de la ira por medio de él. Así que hay dos cosas que quiero que noten aquí en Romanos capítulo 5 y versículo 9. Esas dos cosas son estas. Número 1, Romanos 5:9 habla de ser justificados por su sangre, es decir, su muerte, y de ser salvos de la ira. Justificados por su sangre, salvos de su ira. Es decir, justificados por su muerte, salvos de la ira. Bien. Amados, por esto es tan importante que contemplemos al Cordero de Dios. Juan 1:29. Al día siguiente Juan ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nacimiento de Isaac, en la casi muerte de Isaac y la creencia de que sería resucitado, estamos contemplando al Cordero de Dios que vino a este mundo como un bebé a través de un nacimiento milagroso, fue ofrecido para nuestra justificación, para salvarnos de la ira. Ahí está. Ese es el evangelio. Entonces, lo que vamos a hacer, amados, es que primero nos enfocaremos en qué significa ser justificado por su sangre y luego nos enfocaremos en la ira. Así que analicemos esto. Analicemos esto. La justificación por la fe es la creencia de que Jesús murió por nosotros. Eso es lo que significa cuando dice que derramó su sangre, que Él murió por nosotros. Ahora, ¿están listos para la bomba? Escúchenme con atención. Por lo tanto, es crucial entender qué es la muerte si vamos a apreciar lo que significa la justificación por la fe. Si la justificación por la fe es el hecho de que Cristo murió por nosotros, entonces debemos entender qué es la muerte. Porque, escúchenme, si no entendemos qué es la muerte, entonces no sabemos lo que Cristo pagó. Pongan un 1 en el chat si eso tiene sentido para ustedes. Pongan un 1 en el chat si lo que acabo de decir tiene sentido. Pongan un 2 en el chat si necesitan que lo repita. Si la justificación por la fe es esencialmente el hecho de que Cristo murió por nosotros y creer que Él murió, entonces si no sabemos qué es la muerte, es imposible para nosotros entender. Las diapositivas. Alabado sea Dios. Entender lo que Él pagó en la cruz por nosotros. All right. Okay. Here we go. Joanne, I'm going to explain that again. Let's come back. Let's come back. Para que entendamos y apreciemos la justificación por la fe. Porque la justificación por la fe apunta a la muerte de Cristo. Si no entendemos que Cristo murió, entonces no entenderemos el precio que Jesús pagó por nosotros. Y si no entendemos el precio que Jesús pagó por nosotros, eso lo desbarata todo, porque es el fundamento y la pieza central del evangelio. Y verán cómo funciona esto en un momento. Alabado sea Dios. Necesito que entiendan esto, ¿de acuerdo? Así que miren esto. La pregunta entonces es, ¿qué significa que Jesús murió? ¿Qué significa que Jesús pagó la pena de muerte por nuestros pecados? ¿Qué significa que Jesús murió?
Bien, volvamos a la pantalla. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2, versículo 17. Dios hablando aquí le dice a Adán y Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Entonces la pregunta es, ¿qué es la muerte? Cuando Dios le dijo a Adán: ciertamente morirás. Síganme ahora. Lo que sea que eso significó en realidad para Adán y Eva es lo que Jesús vino a pagar. Pongan un 1 en el chat si eso tiene sentido para todos. Lo que fuera la muerte para Adán y Eva, eso era lo que Jesús venía a pagar. Y ahora tenemos que preguntarnos, cuando Adán y Eva murieron, ¿fueron al cielo? ¿Murieron y en realidad no murieron, sino que solo pasaron a otra forma de vida? Porque esa es una creencia muy popular dentro del cristianismo. Que en realidad no mueres, solo pasas de una forma de vida a otra forma de vida. Entonces la pregunta es, lo que sea que le pasó a Adán y Eva, lo que sea la muerte, es lo que le pasó a Adán y Eva y es lo que Jesús venía a pagar. ¿Están conmigo hasta ahora? Bien, sigamos desglosando esto. ¿Cómo describe Dios la muerte a Adán y Eva después de que comieron del árbol? Noten conmigo en Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice: y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, ¿de dónde viene el hombre? El hombre vino del polvo de la tierra. El hombre es polvo. Noten por qué esto es tan importante. Porque después de que Adán y Eva pecan, la Biblia dice, Dios hablándoles: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es la muerte según Génesis capítulo 3, versículo 19? Es regresar a la tierra, al lugar de origen. Eso es la muerte. La muerte es ir a la tierra. Para un hombre eso es la muerte. Para Adán y Eva, la muerte fue un regreso al polvo. Esto es significativo porque sabemos que según Isaías 53, versículo 6, la Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, es decir, en Jesús, el pecado de todos nosotros. En otras palabras, la sentencia pronunciada, es decir, el juicio dictado sobre Adán y Eva por su iniquidad, fue puesta sobre Cristo. Bien, ¿me siguen? Esa sentencia dirigida a Adán y Eva ahora ha sido tomada, ha sido puesta sobre Cristo. Bien, entonces, ¿por qué es esto significativo? Por favor, síganme. Job, capítulo 34, versículo 14. Si él pusiera su corazón en el hombre, si recogiera para sí su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Bien, ¿y qué de Isaías 26, 19? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a luz sus muertos. Quiero que entiendan aquí que la muerte es simplemente un regreso a la tierra. La muerte es simplemente morar en el polvo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Cuando Adán y Eva murieron, volvieron a la tierra. Regresaron a la tierra. Sigamos leyendo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Noten conmigo. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. ¿Y qué del Salmo 104, 29? Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven a su polvo. Muy bien, vamos, sigamos amigos. Job 17, versículo 16. A los barrotes del Seol descenderán cuando juntamente descansen en el polvo. Job aquí dice, escuchen, todo el que muere está descansando junto en el polvo.
Así que lo que quiero que entiendan aquí es una ecuación muy simple. El hombre es polvo. El hombre es polvo. De hecho, Salmo 103, versículo 14, la Biblia dice aquí, noten conmigo, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos qué? ¿Qué somos todos? Póngalo en el chat. ¿Somos qué? Somos polvo. El hombre no es más que polvo. Ahora, ¿por qué es esto significativo? Porque en Filipenses capítulo 2, versículo 6, hablando de Jesús, que era Dios, que es Dios, la Biblia dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiero que capten esto. El Dios del vasto universo se convirtió en polvo como nosotros. ¿Necesito repetirlo? El Dios del universo se convirtió en polvo como nosotros. Podrían decir tal como nosotros, pero yo digo polvo como nosotros. El Dios del universo se convirtió en polvo como nosotros. Tal como nosotros, para asumir la pena del pecado, para morir en nuestro lugar. Ahora, hay dos creencias sobre la muerte, y esto es lo que quiero que entiendan. En este mensaje de hoy, no voy a dar una explicación completa de, ya saben, todo nuestro estudio bíblico de lo que pasa cuando una persona muere, porque de lo que estamos hablando es de la doctrina de la justificación por la fe. ¿Y por qué esto es tan crucial para entender lo que realmente sucede cuando una persona muere y lo que sucede en el castigo de los impíos? Todo esto está ligado, así que no va a ser ese tipo de estudio. Síganme. Hay dos creencias sobre la muerte. Una es bíblica y la otra es una perversión de lo que es la muerte. Así que si nos aferramos a la perversión de lo que es la muerte, entonces carecemos del entendimiento. ¿Entienden lo que digo? Si la justificación por la fe trata del hecho alucinante de que Jesús murió por nosotros, y si tenemos la definición equivocada de lo que es la muerte, entonces por naturaleza no entenderemos el valor de ser justificados por la fe. No entendemos lo que es, porque no entendemos el valor. No entendemos lo que es la muerte. Por lo tanto, no entendemos lo que Jesús hizo en nuestro nombre. No creemos eso, creemos otra cosa. Absolutamente. No puede haber una apreciación real de lo que Él sufrió. Entonces, ¿cuáles son las dos creencias sobre la muerte? Aquí están. Número 1 es que la muerte es en realidad la muerte. Número 2, la otra creencia es que la muerte no existe en realidad. Una creencia es que la muerte es algo real. La otra creencia es que la muerte no es, ya saben, es una transición a otra forma de vida, lo que significa que no es realmente la muerte. ¿Entienden lo que digo? Así que algunas personas incluso dirán, oh, ya sabes, el cuerpo muere, pero el alma sigue viviendo. No. Dejemos eso de lado rápidamente. Noten conmigo Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Así que ahora sabemos que las almas mueren. Esa es una verdad bíblica, amigos. Está ahí mismo en el texto. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20, lo mismo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mateo 10, versículo 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
teman más bien a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que lo que digo, amados, es que en la muerte no hay separación. Cuando una persona muere o es una de dos opciones. O la persona está muerta o la persona no lo está. Y para muchos, mucha gente cree que Jesús en realidad no murió realmente, que solo regresó de donde vino. Solo pasó de estar en esta forma de vida a estar en otra forma de vida. Así que de hecho no hubo realmente una muerte. O sea, sí, lo llamamos muerte, pero no estaba realmente muerto. No fue realmente la muerte. Y así, amados, el sacrificio de Cristo se minimiza cuando enseñamos, cuando creemos que Cristo no murió realmente, que solo volvió a casa. Fue como si dijera, oigan, escuchen, me van a golpear. Y por cierto, ¿se dan cuenta de que por eso para tantos cristianos en lo que se enfocan es en la golpiza de Cristo? Esa fue la parte mala. Y luego cuando muere, ya saben, ahora está bien. Oye, está muerto, ya volvió a casa. Es la golpiza. Así que en realidad debería ser, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que lo golpearan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, amados, ese no es el sacrificio. La prueba no fue, miren qué tan mal lo golpearon. La prueba es que él realmente murió por nosotros. Miren, la mayoría de la gente cree Juan 20:17. Miren lo que creen. Déjenme mostrárselo. Juan 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que miren esto. El texto nos está diciendo aquí que 3 días después de la muerte de Jesús, Él aún no había ido al cielo. Así que ahora podemos saber con certeza que cuando Jesús no hizo una transición de estar en la cruz a, ahora voy a ir al cielo. Estoy en el cielo. Solo estoy viviendo en una nueva forma. Eso no fue lo que pasó. Entonces, si Jesús no fue al cielo, si no estuvo en el cielo durante esos 3 días, ¿dónde estaba? Vamos, volvamos a la pantalla. Salmo 16:10, un salmo mesiánico, dice esto: porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verán, amados, hay una razón por la que Jesús, si no estaba en el cielo, ¿dónde estaba exactamente? Esta palabra para infierno significa la tumba. Estaba justo donde Dios le dijo a Adán y a Eva, de la tierra viniste, polvo eres, y al polvo volverás. Jesús tomó la sentencia que se le dio a Adán y a Eva y estuvo en la tumba por 3 días y 3. Estaba en la tierra, en el vientre de la tierra, no en el cielo, no en un lugar ardiente llamado infierno. Estaba en la tumba. De hecho, en Mateo 28, versículo 5, noten lo que dice la Biblia aquí. Mateo 28, 5. El ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor. Ahora, analicemos esto. ¿Qué quiso decir el ángel con no está aquí? No está aquí sería lo opuesto. O no está aquí significa que ha resucitado. Entonces, si no hubiera resucitado, ¿dónde estaría? Vamos, pongan la palabra en el chat. Si no está aquí, ¿por qué? Porque ha resucitado. Entonces, si no hubiera resucitado, estaría aquí. ¿Y dónde es aquí? Era la tumba. Así que ahora entendemos que durante esos 3 días Jesús estuvo en la tumba.
No en el cielo, no en un lugar ardiente. Estuvo en la tumba. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si la paga del pecado es muerte, pero Jesús no murió realmente, vamos, analicemos esto. Analicemos esto. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si el pecado es la transgresión de la ley y Jesús tuvo que morir por el pecado, la transgresión de la ley, entonces si Jesús realmente murió, significa que fue a la tumba y dejó de existir por 3 días. Estuvo dormido en la tierra por 3 días. Eso es enorme. ¿A eso llevó la transgresión de la ley? ¿A que Jesús dejara de saber, de existir por 3 días? Ahora vean, bueno, si yo realmente creo que Jesús, cuando murió, en realidad solo estaba en transición, de repente, ya no es gran cosa. O sea, sí, saben, oye, yo tampoco puedo esperar a morir porque entonces voy directo al cielo. No es gran cosa. Oye, la muerte es, ya saben, está bien. Simplemente morimos y vamos directo al cielo. Eso es una recompensa. Jesús fue recompensado. Él no, por eso, de nuevo, es por esto que cuando muchas personas, los que creen esto, ven la golpiza de Jesús en la cruz como algo de más importancia que su muerte, porque no ven su muerte como muerte. Y si no ves su muerte como muerte, entonces no puedes apreciar la ley que lo puso en la tierra. ¿Captaron eso ahora mismo? ¿No puedes apreciar la ley? Cuando restas importancia o minimizas la muerte de Cristo, enseñando claramente que en realidad no murió de manera literal, también terminarás minimizando la ley que lo puso allí en ese lugar. ¿Cuál era el estado de Jesús? ¿Cuál era el estado de Jesús cuando murió? La Biblia nos dice, a ver si lo encuentro aquí. Solo lo citaré. Es Eclesiastés 9, versículo 5. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Jesús, cuando estaba en la tumba, llegó a un lugar donde no sabía nada. Y cuando entiendes, espera un momento. ¿Quieres decir que Jesús estuvo dispuesto a dejar de existir? Kayla, gracias. Gracias. Esta mañana te estoy dando el crédito. Con el Espíritu Santo que dio eso, Jesús estuvo dispuesto a dejar de existir, a convertirse en nada, a no saber nada por mí. Hay algo en eso que enciende una respuesta de amor en el corazón, donde dices, ¿hizo eso por mí? No, se fue a casa por mí. Verás, puedes actuar como si, se fue a casa por mí, fuera la gran cosa, pero en serio, piénsalo. Muy bien, gente, estoy a punto de volver a casa ahora mismo. Así que estoy en la cruz. Sí, me golpearon. Esa fue la parte mala, pero ahora estoy a punto de volver al cielo. Paz. No, amados, no, eso no fue lo que pasó. Lo asombroso de Jesús es que estuvo dispuesto a morir, a cesar, a entrar en un estado de inexistencia por nosotros. Tanto no quiero estar sin ustedes que estoy dispuesto a entrar en la inexistencia para darles la oportunidad de ser salvos. Es muy interesante. Es muy interesante. ¿Saben lo que los musulmanes enseñan sobre la muerte de Jesús? ¿Saben lo que los musulmanes enseñan sobre la muerte de Jesús?
enseñan que Jesús en realidad no murió, que se puso un velo sobre otra persona que hizo que la persona se pareciera a Jesús, pero no era realmente Jesús. Ahora entendemos que ese es el intento de Satanás en el mundo no cristiano de eliminar la idea de que Jesús murió. Pero hay una versión cristiana de eso. Y la versión cristiana se introdujo cuando la serpiente dijo en el jardín, no morirás ciertamente. Así que la versión cristiana es que sí, ya sabes, Jesús, su cuerpo murió, pero ya sabes, como que no estaba realmente muerto, simplemente volvió directamente al cielo. No durmió en la tierra, no estaba dormido, simplemente pasó de una forma de existencia a otra. Y amados, cuando hacemos eso, bien podríamos estar haciendo lo que dijeron los musulmanes, que es que él no murió realmente. Es solo una forma diferente. La justificación por la fe en su muerte requiere que entendamos qué es la muerte para que entonces tengamos una apreciación de lo que hizo por el sacrificio real. Ahora sabemos lo que pagó. Y cuando ahora sabemos lo que pagó, se produce un amor en el corazón que nos llevará a valorar lo que Jesús dice, a valorar cuando dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Entendemos, hombre, que la misma ley lo condenó a muerte. Bueno, si esa ley lo condenó a muerte, ¿qué me hará a mí? Ahora entendemos, está bien. Así que si él podría haberse deshecho de la ley, lo habría hecho antes de morir para no tener que morir. Pero murió para mostrar la naturaleza inmutable de la ley. Y amados, todo esto es crucial al tratar de entender qué significa ser justificados en la creencia de que Jesús realmente murió por nosotros. Así que, miren esto. Lo primero que el enemigo busca hacer es minimizar la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque al minimizar la muerte de Jesús, lo que hace es minimizar la justificación por fe y la convierte en una burla de lo que la doctrina es en realidad. ¿Cómo lo hace? Sigan conmigo. Pasamos a la segunda parte de este mensaje, de este estudio. Escuchen con atención. Recuerden lo que acabamos de ver, ¿cierto? Romanos 5, versículo 9, donde la Biblia dice, mucho más pues, justificados ahora por su sangre, es decir, por fe, la creencia de que Jesús murió, no que hizo una transición, murió. Así que recuerden, mucho más pues, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que hay dos cosas aquí. Primero, justificados por su muerte y luego salvos de su ira. Ahora hablemos de la ira. Acabamos de hablar de la muerte, ¿verdad? Básicamente dijimos, escuchen, es importante que entendamos qué es la muerte. Porque cuando adoptamos la idea de la muerte promovida por Satanás en el jardín, que es no morirás, eres eterno, no mueres, tu alma es naturalmente inmortal. Cuando adoptamos esa visión, lo que nos dice es que Jesús no murió realmente. Tú no mueres realmente. Nadie muere realmente. Solo hacemos una transición de un estado de vida a otro estado de vida, de una forma de vida a otra forma. Realmente no existe tal cosa como la muerte real, la cesación. ¿Qué es esta ira? En Isaías 13, versículo 9, noten conmigo, he aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Así que ahora vemos que la ira es contra los pecadores. ¿Qué hacen los pecadores? ¿Qué hacen los pecadores? Pónganlo en el chat. Pecadores. Está ahí mismo en la palabra. Los pecadores pecan. Ok, los pecadores pecan. Bastante simple, bastante directo, pastor. ¿Qué es el pecado?
El pecado es transgresión. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, somos justificados por su sangre, que significa perdonado por nuestra transgresión de la ley. Pero los que rechazan su justificación tendrán que afrontar la ira, que es contra los pecadores, la transgresión de la ley. Así que vemos que existe esta idea de la transgresión de la ley en ambos lados de la cuestión de la justificación por la fe. Y mirad lo que hace el diablo. Por un lado, minimiza la idea de la muerte, de modo que se minimiza la justificación por la fe, se minimiza su importancia, su significado. Por otro lado, el diablo quiere magnificar la ira de Dios. Así que miren esto, todos ustedes. Por un lado, minimiza la muerte. En realidad no mueres. Y por otro lado, magnifica lo que realmente es la ira de Dios. Mira. Apocalipsis 14, versículo 10. La Biblia dice, Él también beberá de la ira de Dios, el cual ha sido derramado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Está bien. Así que cuando hablamos de la ira, esto es lo que es. La ira de Dios contra los pecadores es la destrucción de los impíos por el fuego. Ahora, si no mueres realmente, entonces la creencia natural acerca de la ira de Dios es que la ira es una ira eterna. Es decir, si la muerte realmente no existe, entonces cuando haces la transición, porque eso es todo lo que es, cuando haces la transición y si no has creído en Jesús, estás haciendo la transición al infierno. ¿Y dónde estarás por toda la eternidad? Arderás en el infierno para siempre porque realmente no existe tal cosa como la muerte. En el infierno vivirás para siempre y en el infierno. Serás atormentado vivo para siempre en el infierno. Entonces, como Jesús no murió realmente y nosotros no morimos realmente, entonces la ira de Dios es eterna porque el alma es inmortal. Y de nuevo, en realidad no existe tal cosa como la muerte. Sin embargo, amados, alabado sea Dios, tenemos la Biblia. Porque la Biblia dice en Malaquías capítulo 4, versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, salvo el Señor. La Biblia nos dice claramente que los malvados se convertirán en cenizas. ¿Por qué la Biblia describe a los malvados como arrojados al fuego eterno? Es porque Jesús es ese fuego eterno. Dios es ese eterno. Los impíos no son eternos. Es Dios quien es eterno. Y como la Biblia dice que nuestro Dios es un fuego consumidor, Él es esa llama eterna. De hecho, acabamos de leer hace un momento que los impíos serán atormentados en la presencia del Cordero. Necesito que entiendan esto. ¿Dónde está la presencia del Cordero por toda la eternidad? Póngalo en el chat, por favor. ¿Dónde está la presencia del Cordero por toda la eternidad? Pongámoslo en la pantalla. Apocalipsis 21, versículo 23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillasen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Dónde está el Cordero? Por toda la eternidad, ¿dónde está el Cordero? Entonces, por favor, piensen en esto. Si los impíos son atormentados en la presencia del Cordero y supuestamente por toda la eternidad, ¿dónde pone eso a los impíos por toda la eternidad? Los pone en la Nueva Jerusalén. Y sabemos que eso no es bíblico. Y sea cual sea esa destrucción, sin importar su origen, debe llegar a su fin. Porque el Cordero pasará la eternidad en la Nueva Jerusalén, en la tierra nueva.
Note 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Y sabéis que ningún homicida tiene ¿qué? Vida eterna permanente en él. Para arder para siempre, debes vivir para siempre. Pero si ninguna persona impía tiene vida eterna morando en ella, entonces es imposible que arda para siempre. Para arder para siempre, debes vivir para siempre. Lo que significa que debes tener la creencia sobre la muerte, de que la muerte no existe realmente. Es en realidad solo una transición. No es la muerte. Y si crees que la muerte no existe realmente, entonces tampoco puedes creer que Jesús murió realmente. Él solo hizo una transición. Y si Jesús no murió, entonces tu justificación por fe es un punto irrelevante. No la entiendes. No, por eso, amados, el diablo está tan empeñado en minimizar la muerte y maximizar la ira. Lo que necesito que entiendan es que lo que esto produce, cuando creen que Dios quemará a los impíos para siempre, y siempre, y siempre, y siempre, y siempre, es que esta doctrina produce miedo. Pongan esa palabra en el chat, por favor. Porque si Dios va a castigar a alguien por una cantidad finita de crímenes usando el infinito, entonces eso no es verdaderamente justo. Si la Biblia dice que Dios es amor, pero está dispuesto a atormentar para siempre, eso no es amor. Si la Biblia dice que Dios es misericordioso, pero está dispuesto a atormentar para siempre, eso no es misericordioso. Y entonces lo que sucede es que nuestra imagen de Dios se convierte en la imagen de un tirano. Pero oye, no quiero hacer enojar al tirano. Así que ¿están entendiendo esto? Así que voy a adorar a Dios. Sí, lo haré. Porque prefiero adorar a Dios que arder por la eternidad. Amados, Apocalipsis 20:13, la Biblia dice, y el mar, esto es al final de los 1000 años. La Biblia dice, el mar, la muerte y el Hades entregaron a sus muertos. Todos fueron juzgados según sus obras, y luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bien, amigos, si la gente está ardiendo ahora mismo en el infierno, ¿qué sentido tendría que Dios sacara a la gente del infierno y la arrojara a un lago de un lugar ardiente y la arrojara a un lago de fuego ardiente al final de los 1000 años? Eso, literalmente, no tendría ningún sentido. Lo que intento demostrarles es que no hay un lugar de infierno ardiendo ahora mismo. Sucederá, pero no sucede hasta el final de lo que Apocalipsis llama los 1000 años. Esta es la muerte segunda. Y no se llama el segundo tormento, se llama la segunda muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es el cese de la vida. Es decir, si estás muerto, no puedes también estar vivo. O estás muerto o estás vivo. Jesús estuvo muerto por 3 días, pero ahora está vivo. Si ustedes y yo hubiéramos estado vivos en ese entonces cuando Jesús murió, en esa noche de viernes, no estaríamos diciendo Jesús está vivo. Eso destruiría el mensaje cristiano. Si Jesús hace así en la cruz y ahora estamos como está vivo, alabado sea Dios, eso destruiría el mensaje cristiano. Así que sabemos que habríamos dicho Jesús está muerto y 3 días después podríamos decir, ahora Jesús está vivo. Él está vivo ahora. No estaba vivo entonces. ¿Y cómo sabemos que estaba vivo? Porque había una tumba vacía. Una tumba vacía prueba que Jesús estaba vivo. Una tumba llena prueba que Jesús estaba muerto. Imaginen a los soldados romanos llegando, viendo el cuerpo y diciendo, está muerto. Y los discípulos, no, Él está vivo. Su cuerpo está aquí, pero Él está vivo de verdad. El cristianismo no habría llegado lejos, pero seguimos haciendo eso. Alguien muere y decimos, ahora viven. Negamos la muerte. Si negamos la muerte, no podemos apreciar bien la justificación por fe en que Jesús murió por nosotros, porque entonces decimos que en realidad no murió.
O sea, sí, podrías decir que murió, pero en realidad no murió. Esto produce temor. Cuando vemos un infierno que arde eternamente, lo que sucede es que empezamos a temer, pero la Biblia dice, amados, la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. Romanos 8:15 dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que esto es lo que quiero que entiendan. Déjenme poner esto en la pantalla. ¿Ven esto? Noten de nuevo que había puesto en mi título justificación por fe. Justificación por fe. Pero lo que esta doctrina hace es que produce justificación por temor. Justificación por temor. Y lo que necesito que entiendan, amados, es que cuando te motiva el temor, vuelvan. Cuando te motiva el temor, y me acabo de dar cuenta que puse JPT, debería ser JPF, así que no le hagan caso a eso. Cuando te motiva el temor, lo que el temor hace es que produce un enfoque minimalista de la salvación. Porque ahora estoy tan abrumado por el temor que no estoy realmente interesado en servirte. Solo quiero saber qué es lo mínimo que puedo hacer o decir para ser considerado salvo. ¿Solo creer? Genial, solo creer. Si eso es lo que tiene que pasar para que yo evite las llamas del infierno, solo creer, ok, genial. No quiero oír nada más porque en realidad no te amo. Escuchen, en realidad no tengo miedo del fuego, porque atormentar a alguien para siempre es totalmente... Pero no puedo decir eso porque no quiero terminar en el fuego. Así que te amo, Señor, y levanto mis manos. No me quemes. No me mate porque no quiero ir al infierno. ¿Lo captan? Es obediencia falsa porque está motivada por el temor de... Como no morimos y como Dios en realidad nos castigará por toda la eternidad, entonces lo que sea necesario para que yo sea, no lo que sea. ¿Cuál es la cantidad mínima que puedo hacer para salvarme de eso? Solo creer. ¿Entendido? ¿Obediencia? No, la obediencia es para la gente que de verdad te ama. Yo solo estoy tratando de evitar el infierno. ¿Captaron eso? Santiago 2:19, miren esto. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En cierto sentido, sí. Se trata de creer. ¿Pero creer en qué? ¿Creer en qué? Noten conmigo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Ya casi terminamos. Noten lo que dice la Biblia aquí. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Déjeme leer eso de nuevo. Y que resucitó al tercer día y que resucitó al primer día. ¿Es eso lo que dice el texto? ¿Resucitó Jesús al primer día? ¿Murió Jesús? Sí, murió y luego se fue al cielo el primer día. Recuerden, saben, la mayoría de la gente dice, oye, Jesús le dijo en la cruz al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que lo que la gente realmente cree es que Jesús resucitó el primer día, no el tercer día. Resucitó el primer día. Ya estaba en el cielo. Ya había resucitado al cielo. ¿Se fue al cielo ese día? Y si crees que se fue al cielo ese día, ¿no crees que resucitó al tercer día? Sí, puede que creas que la cáscara de su cuerpo, eso pasó al tercer día, pero él no murió. Él en realidad no murió. Pero déjenme, necesito desglosar esto para ustedes. Esa palabra resucitó en 1 Corintios 15, versículo 4, resucitó. Mírenla.
Aquí está. Es la palabra egeiro. Escuchen esto. Este es el significado de la palabra en la concordancia Strong. A través de la idea de reunir las facultades de uno, despertar, es decir, levantar literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte, o figurativamente de la oscuridad, la inactividad, las ruinas, la inexistencia. ¡Wow! Despertar, levantar, alzar, erguir, ponerse de pie, pararse, tomar. ¿Ven esto? Si crees que Jesús resucitó al tercer día, en otras palabras, escuchen, podría haber sido, Dios podría haber hecho que Jesús muriera y resucitara el primer día. ¿Por qué lo hace en 3 días? Para que podamos entender que Jesús realmente estaba muerto. ¿Qué es la muerte? Es dormir en la tierra. ¿Qué ha hecho el diablo? Él no estaba tan muerto y tú no mueres realmente. Si él no estaba realmente muerto, no entiendes la justificación por la fe. Crees que los impíos son atormentados para siempre, así que sirves a Dios por miedo, no por amor. La Biblia dice en 1 de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado nuestro amor para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. El amor perfecto expulsa el temor, porque el temor implica castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Lo ven? Si el diablo puede hacer que le temamos al carácter de Dios, entonces cualquier servicio que le estemos dando no es por amor, es por miedo. Y si es por miedo, si es por miedo, no es por amor. Verán, el texto que acabamos de leer decía que podemos tener confianza en el día del juicio. ¿Quieren saber por qué tanta gente, tantos cristianos le temen a la idea del juicio? Es porque le temen a la idea del infierno. Porque si el infierno es realmente lo que es, ni siquiera quiero tener una discusión sobre el juicio. Si puedo salirme con la mía, solo creer, de acuerdo, creo. Lo dije con mi boca. Creo, no me hables de... Yo solo, si puedo simplemente afirmar que creo, y eso es todo lo que necesito hacer, porque verán, solo estoy tratando de sobrevivir. Así que dime qué necesito hacer para escapar de esta situación. Solo decir que, de acuerdo, genial, digo que creo, te entiendo. Justificación por la fe, entendido, creo, justifícame, creo. Le temes al juicio porque no entiendes que Jesús murió, que realmente murió. Y si no entiendes la profundidad de lo que Jesús pasó, las profundidades a las que Jesús llegó para salvarnos, dejaré de existir para que tú tengas la oportunidad de existir. Si no entiendes el precio que se pagó, entonces minimizas la idea de la justificación por la fe. Minimizas la ley que puso a Jesús en la tumba. Minimizas la razón por la que Jesús vino y terminas magnificando el castigo, porque si nadie muere, el castigo del pecado es vida eterna, no muerte eterna, sino vida eterna en el infierno. Y esa vida eterna en el infierno produce miedo. Y ahora aquí está el versículo. Todo esto nos lleva a este versículo, amigos. Todo esto llega a esto. Miren esto, Gálatas 5:6. Cerramos el círculo. Aquí vamos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra ¿por qué? ¿Bien? Volvamos por un momento. Para ser justificado, ¿qué tienes que usar? ¿Cuál es la herramienta que necesitamos para ser justificados? Dígame la palabra. La herramienta que necesitamos para ser justificados. La herramienta que necesitamos para ser justificados. Tenemos que ser justificados no por obras, sino por la fe. ¿Cierto? Por la fe. Pero ¿cómo obra la fe?
¿Cómo obra la fe? ¿Cómo tenemos una fe que obra? Tenemos una fe que obra. Vamos, la fe obra por el amor. Entonces, ¿cómo obtenemos amor? Así es como obtenemos amor. Mirando y diciendo, vaya, mira qué hermoso es Jesús, Dios. Él quema a los impíos por los siglos de los siglos. Te amo, Dios. Hombre, te amo, Dios. Te amo. Miren eso. Dices que por los pecados cometidos en 20 o 30 años, alguien arde para siempre en el infierno. Dios, te amo. Te amo. Y quiero ser justificado por la fe. Porque si ese es el amor, si eso... Sí. Entonces miren esto. Cuando Jesús ahora dice, oye, si me amas, guarda mis mandamientos. Es como, wow. Espera. No, yo solo, tu palabra dice, ¿sabes? Que soy justificado por la fe. Si yo creo que moriste, que sé que en realidad no moriste, pero la conclusión es que nadie muere realmente. Todos viven para siempre. Y no quiero ir al infierno. Así que sí, creo. Pero no me pidas que guarde tus mandamientos porque eso está motivado por el amor. Pero sí canto que te amo. ¿Sí? Y sí digo que te amo. Oh, sí. Y yo... Verán, amados, cuando contemplamos la cruz y permitimos que el diablo entre y altere la imagen para decir, sí, ¿lo ven en la cruz? En realidad no murió. Así que si en realidad no murió, ¿cuál fue el problema? Simplemente regresó al cielo. ¿Cuál fue el verdadero sacrificio si solo hizo la transición a otro lugar? Por cierto, los impíos arden para siempre. Entonces, su muerte minimizada, su ira maximizada. ¿Y qué produce? Produce una falta de entendimiento de lo que es la justificación por la fe, porque ni siquiera crees realmente que Jesús murió. Y luego, para seguir con eso, Dios es un tirano, porque Él quema a los impíos para siempre. Yo no quiero eso. Le temo a esa clase de Dios. Así que sí, te cantaré, pero te canto por miedo. Sí, diré que te amo, pero yo solo te amo por miedo. Sí, diré que te doy mi vida, pero no es porque me conmueva el sacrificio de la cruz. Es porque me conmueve el miedo al fuego. Verán, si yo entendiera lo que pasó en la cruz, me conmovería y empezaría a ver correctamente lo que pasa con el fuego. No es eterno. Jesús no sufrió eternamente por nosotros. Escúchenme todos. Si el salario del pecado no es la muerte, sino el tormento eterno, Jesús nunca pagó ese salario. Y si Jesús no pagó el salario de nuestro pecado, entonces todos estamos perdidos. Déjenme decirlo de nuevo. Si el salario del pecado es el tormento eterno y no la muerte, que son dos cosas diferentes, Jesús no fue atormentado eternamente, lo que significa que no pagó ese salario. Solo estuvo muerto por 3 días. Y si solo estuvo muerto 3 días y no está siendo atormentado hasta hoy, no ha pagado la pena por nuestros pecados. Y si no ha pagado la pena por nuestros pecados, entonces todos estamos perdidos. Amados, ¿Jesús realmente murió por todos ustedes o por amor? Ahora lo sé, solo suena. ¿Saben cuántas veces Jesús murió por ti? Pero necesito que entiendan que hay tanta gente en el mundo que ha tomado esa declaración y no sabe lo que significa. Jesús murió por ti. Si podemos entender eso, esperen un minuto. Esperen.
¿Quieres decir que Jesús no hizo la transición a otra forma de vida? ¿Que Él realmente murió? O sea, morir de verdad. Y amados, eso lo cambia todo. Por eso el diablo está tan empeñado en atacar esta doctrina de lo que sucede cuando mueres. Por eso. Si puedo minimizar lo que es la muerte, entonces he minimizado el precio que Jesús pagó en el Calvario. Amados, eso es todo. Eso es lo que tengo para ustedes. Y es mi oración. Saben, podríamos repasar este estudio y yo podría haber sacado 50 versículos sobre el fuego del infierno y por qué es así y no de otra manera. 50 versículos sobre el estado de los muertos. Pero no vamos a hacer eso hoy. Hoy simplemente les estoy mostrando cómo el diablo ha tomado estas dos doctrinas y cómo el entendimiento correcto de la justificación por la fe arregla cómo vemos la muerte y cómo vemos el castigo de los impíos. Y es mi oración hoy que si estás viendo esto y escuchando esto por primera vez, que de hecho llegues a creer que Jesús realmente murió por ti. Oremos. Padre Celestial, enviaste a tu Hijo a este mundo, no con un boleto de ida y vuelta para solo venir aquí y luego tomar el viaje de regreso en la cruz. No. Enviaste a tu Hijo a este mundo para morir por nosotros y Él estuvo muerto. Y tanta gente niega esta verdad. Tanta gente ha diluido esta verdad. Él no murió realmente. Regresó al cielo el primer día. No es que dicen que resucitó. Sí, corporalmente regresó, pero no estaba muerto. Nadie muere. Por favor, Señor, que esta verdad se convierta en una realidad en las mentes y corazones de la gente. Gente a la que buscas salvar y atraer hacia ti. Y que entendamos, Señor, que no eres un tirano. El diablo toma doctrinas y las voltea de maneras que hacen que la gente te tema en lugar de amarte. Señor, por favor, ayúdanos a ver tu verdadero carácter. Y como resultado que nos enamoremos de ti, no con temor de ti, sino con amor por ti, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.